Hoy vamos a ver la última unidad funcional que nos falta para poder iniciar con el análisis del camino de datos del procesador. Esta unidad funcional es el banco de registros. En cuanto a registros, nosotros hemos hablado de ellos de manera funcional. Los hemos visto y los hemos utilizado a la hora de programar. Y en el caso de MIPS teníamos 32 registros de propósito general, que eran aquellos registros desde el 0 hasta el registro 31, y estos registros constituían el banco de registros. Estos registros, pues, nosotros podíamos utilizarlos de la forma que quisiéramos, pero tenían también o podíamos seguir una convención a la hora de programar. Entonces, por ejemplo, teníamos el registro 1, el registro que llamábamos AT, que utilizábamos para hacer cargas de 32 bits. Entonces, cuando cargamos un valor de 32 bits en un registro de forma inmediata, no lo podíamos hacer de forma directa con una única instrucción, sino que necesitábamos dos instrucciones: una instrucción LUI que nos cargaba la parte alta y una instrucción ORI que nos cargaba la parte baja. Entonces el LUI lo hacíamos sobre el registro AT y luego el ORI sobre el registro en donde queríamos tener finalmente el valor. De esa forma, el registro AT lo utilizamos de forma temporal. Cuando veamos más adelante el tema de interrupciones, vamos a ver por qué es tan importante seguir esa convención. Luego teníamos los registros V y A, que eran los utilizados para devolver los parámetros de una función y para recibir los parámetros de una función, los A. Teníamos los registros temporales, que eran los T, los salvados, que eran los S, los registros K, que eran los de kernel, que eran estos registros que las excepciones podían cambiar. Recordemos que las excepciones solo pueden cambiar estos registros. Y luego teníamos registros que utilizábamos para ciertas estructuras de control a la hora de programar: el GP, el Global Pointer, el SP, el Stack Pointer, FP, Frame Pointer, y RA, que era el Return Address, que lo utilizábamos en las llamadas a función para regresar de estas, dado que en el RA se nos guarda de forma automática al hacer un jump and link la dirección de retorno. Teníamos otros registros que podríamos llamarlos como registros sueltos, como el PC, que el PC almacenaba la dirección de memoria de la instrucción que se estaba ejecutando. El high y el low, que los utilizábamos en la multiplicación y división enteras para que guardaran el resultado. El EPC, que contiene la dirección de la instrucción que ha generado una excepción. Y estos registros, pues no tenemos control sobre ellos. Estos registros funcionan de forma automática, no podemos cambiar su valor como sí lo podemos hacer con los registros del banco de registros. No tenemos una instrucción para cambiar el PC directamente, lo podemos hacer indirectamente con un salto, por ejemplo, o las instrucciones de multiplicación, división, nos van a cambiar el high y el low, pero nosotros no podemos cargar un valor en high y en el low directamente de forma inmediata como si lo podemos hacer con los registros del banco. Ahora bien, ¿qué es un registro? Es un registro del banco de registros, uno de estos registros sueltos. ¿Cómo sería a nivel de circuitos digitales? Pues en circuitos digitales nosotros habíamos visto los flip-flops, y básicamente un flip-flop es un elemento que, si nosotros habilitamos la escritura a través del WE y generamos un flanco de reloj en la entrada de reloj, estando el preset y el clear apagados, por supuesto, vamos a tener en la salida Q lo que haya en la entrada D. Entonces lo que haya aquí se nos va a cargar aquí si se dan esos eventos.
En el caso de los flip-flops, nosotros con esta entrada W podíamos permitir o no que la entrada se cargue en la salida o que él simplemente esté memorizando. Entonces, básicamente con un flip-flop nosotros podemos almacenar el valor de un bit. Si nosotros quisiéramos o pudiéramos tener dos flip-flops, pues podemos entonces almacenar el valor de 2 bits. Tendríamos 2 bits y podemos decir que aquí tenemos el bit de 0 con su salida Q0. Aquí tendríamos Q1 con su entrada de 1. Y las entradas de control serían comunes a los dos flip-flops. Tendríamos un único preset, un único clear, un único write enable y un único reloco. No sería necesario tener estas entradas de forma individual para cada uno de estos. Podríamos tener algo así. Entonces ya tenemos 2 bits. En el caso de MIPS los registros son de 32 bits. Pues básicamente lo que nosotros tenemos serían 32 flip-flops, cada uno capaz de almacenar un bit. Entonces aquí tenemos los flip-flops desde el 0 hasta el 31. Los 32 flip-flops que constituirían un registro. Y básicamente eso lo podemos encapsular de esta forma. Tenemos aquí un elemento que podemos llamar registro, que tiene 32 entradas D individuales, 32 salidas Q individuales, una única habilitación de entrada y un único reloj. Este elemento, por lo tanto, es capaz de memorizar un valor de 32 bits o que nosotros podamos almacenar en él un nuevo valor de 32 bits. Lo podemos cambiar cuando nosotros queramos, y si no queremos que se modifique, pues él almacenaría un valor. Ahora bien, esto nos sirve para registros los que llamamos sueltos. Por ejemplo, este registro que está aquí lo podríamos utilizar para implementar el PC, o uno igual para el high, para el low, para el EPC. Básicamente 4 bloquecitos de estos, uno para cada uno de los registros. ¿Qué pasa con el banco de registros? El banco de registros tiene una complejidad un poquito mayor. Vamos a ver, si nosotros simplemente pegamos 32 registros de los que acabamos de diseñar, pues parece que ya va tomando forma este banco de registros. Ya tenemos esos 32 registros en donde podemos guardar cosas, pero esos 32 registros van a poder cambiarse con las instrucciones o tienen que responder a la funcionalidad que tienen las instrucciones. Recordemos que en MIPS pues básicamente tenemos 3 formatos de instrucción: las de tipo R registro, las de tipo I inmediato y las de tipo J de salto, de los jumps. En las de estas instrucciones, las que son más intensivas en cuanto al banco de registros son las de tipo R, las de tipo registro. ¿Por qué? Porque estas instrucciones van a tomar 2 registros que nosotros le damos a través de estos campos RS y RT, van a realizar una operación sobre estos registros que está especificada por el campo función, y ese resultado lo van a guardar en el registro que nosotros le damos aquí como RD. Ahora notemos que RS es de 5 bits, lo mismo que RT y lo mismo que RD. Básicamente nosotros les estamos dando aquí un número de registro. El registro está codificado en binario con 5 bits. Nosotros podemos tener los números de 0 hasta
31. Entonces estos números de 0 hasta 31 van a corresponder a alguno de los registros, registro 0, registro 1, hasta registro 31. Ahora bien, del formato de instrucciones nosotros podemos ver que necesitamos una capa más grande de abstracción para este banco de registros. Ciertamente, pues este banco de registros en su corazón tendrá esto que está aquí, esos 32 registros que acabamos de ver que están formados por flip-flops. Pero necesitamos una capa externa para interactuar con estos flip-flops. Y esta capa externa tiene que servirnos o tiene que funcionar de acuerdo al formato de instrucción que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos da este formato de instrucción? Nos dice que nosotros tenemos una entrada de 5 bits por la cual vamos a seleccionar un registro y que en principio pues aquí nosotros vamos a seleccionar el primer registro, llamémosle RA. Otro entrada de 5 bits también donde vamos a seleccionar un segundo registro RB, y si nosotros le damos esta entrada RA, el número que ponemos aquí, esta interfaz nos tiene que devolver el valor de 32 bits de ese registro seleccionado. Llamemos a esto bus A. Y el registro que seleccionamos a través de RB, su valor nos lo tiene que devolver también esta interfaz a través de algo que llamemos bus B. Entonces tenemos dos salidas, podemos leer el valor de dos registros a la vez, y estos registros no necesariamente son diferentes. Nosotros podemos querer operar sobre el mismo registro, entonces podríamos querer leer el mismo registro tanto en bus A como en bus B. Ahora bien, ¿qué más hacen estas instrucciones de tipo R? Pues van a recibir también una entrada de 5 bits que corresponde a el registro que nosotros queremos escribir, el que queremos modificar, que es este que nosotros le damos a través del campo RD. Y por último, por supuesto, nosotros con RW seleccionamos un registro a escribir. El valor que queremos escribir en ese registro también lo tenemos que recibir. Sería un valor de 32 bits, dado que todos los registros son de 32 bits. Entonces lo que nosotros queremos escribir, digamos que lo recibimos a través de una entrada que vamos a llamar bus W. En resumen, para poder interactuar con estos 32 registros que ya vimos que están formados por flip-flops, que tienen sus entradas D, W, su reloj, su salida Q, nosotros necesitamos una interfaz, y esa interfaz es la que nos va a permitir implementar las instrucciones tal y como están en el formato de instrucción que ya conocemos. Básicamente eso que está aquí, lo que ya pusimos. Necesitamos dos entradas para seleccionar los registros que queremos leer, RA y RB, y el que seleccionemos aquí tiene que salirnos el valor en bus A, y el que seleccionemos aquí nos tiene que salir el valor en bus B. Y luego tenemos otra entrada en donde nosotros vamos a poder seleccionar cuál es el registro que queremos cambiar, y el valor que nosotros queremos guardar en ese registro se lo damos a través de bus W. Por supuesto vamos a tener una señal de reloj, y esto que está aquí es nada más y nada menos que una habilitación de escritura global. Nosotros tenemos ciertas instrucciones que no tienen por qué modificar el banco de registros. Instrucciones como
los store words como los saltos, sea un BQ, un BNE, sea el salto que sea. Estas instrucciones, por ejemplo, no tienen por qué modificar el banco de registros. Pueden leer valores del banco de registros, pero no tienen derecho a modificarlo. Entonces, justamente cuando se ejecutan instrucciones que no puedan modificar los valores del banco de registros, nosotros pondríamos un 0 en la habilitación global de escritura. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo construimos esta interfaz para poder interactuar con los registros, con los flip-flops directamente? Vamos a utilizar componentes que vimos en el repaso de Digitales 1. Vamos a utilizar un decodificador de 5 a 32 y vamos a utilizar multiplexores de 32 a 1. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Empecemos con la parte del decodificador. ¿Qué era un decodificador? Era un circuito que nosotros le damos un valor en binario y él nos va a activar la salida correspondiente a ese valor en binario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 entradas para RW. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es igual a 32. Con esto podemos decodificar los 32 registros que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos el registro 1, ponemos un 1 aquí, ¿qué va a pasar? Pues que se nos va a poner un 0 en X0, un 1 en X1 y un 0 en todas las demás salidas. Recordemos que el decodificador binario solo va a activar una de sus salidas, la que nosotros señalemos en la entrada en binario. En este caso, ponemos un 1, se nos va a activar entonces la salida 1. Vamos a tener un 1 allí. Read-Write les dije que es una habilitación global. Entonces, si nosotros pusiéramos un 0 en Read-Write, básicamente vean que este Read-Write entra a todas estas compuertas I, que estas compuertas I van a las habilitaciones de escritura del banco de registros. Entonces, si nosotros ponemos un 0 en una I hace que la salida sea 0. Por lo tanto, todas las I van a tener una salida igual a 0. Y por lo tanto, yo no voy a poder cambiar el valor de ninguno de los flip-flops de los registros. Entonces, para poder modificar un registro, tenemos que read-write tiene que ser igual a 1. Entonces, si read-write es igual a 1, vamos a ver. En la I yo voy a tener 0. En todas las que no estoy seleccionando y solo voy a tener un 1 en la salida de la I que sí estoy seleccionando. Tendría un 1 de X1, un 1 del read-write, tendría un 1 aquí. Entonces vean que solo la habilitación de escritura del registro 1 tendría un 1. Todas las demás habilitaciones de escritura tendrían un 0, es decir, solo el registro 1 puede ser modificado. ¿Qué voy a guardar en el registro 1? Voy a guardar lo que yo tenga en la entrada de él cuando llegue el flanco del reloj. Ahora, ¿qué tengo en esta entrada D? Vean que todas las entradas D de los flip-flops las unimos. Es decir, a todos los flip-flops les está llegando lo mismo constantemente como entrada, pero solo el flip-flop seleccionado se va a modificar. Y esta unión de todas las entradas D es lo que llamamos bus W, que es donde va el valor que se va a cargar en el flip-flop que yo quiera modificar, que queramos modificar por el programa. Ok, con eso cubrimos lo que sería la selección del registro a modificar, el valor que nosotros queremos guardar en ese registro
y la habilitación global de escritura. Ahora, ¿cómo seleccionamos el valor de un registro en particular? Pues para eso hacemos uso de multiplexores. Entonces, vean, vamos a ver primero el MUX correspondiente a USA, el otro es exactamente igual. La señal de selección de este MUX es RA, esta entrada que está aquí, y esta entrada aquí nosotros vamos a poner el valor del registro, el número del registro que queremos ver en bus A. Entonces, en la selección de este flip-flop, por ejemplo, si nosotros ponemos 30, entonces, ¿qué va a hacer el multiplexor? Va a agarrar la entrada 30 y la va a llevar a la salida. Y solo esa entrada. Entonces, yo voy a tener en bus A el valor que está almacenado en el registro 30, que sería este valor que iría por aquí. Entonces, para leer de un registro a la vez, simplemente utilizamos un MUX. En el caso del MUX de abajo es exactamente igual. Lo que pasa es que está controlado por RB. Esta otra entrada aquí, RB. Y entonces el valor que yo seleccione en RB es el que voy a ver en bus B. Si selecciono el registro 31 en RB, pues es ese el valor que voy a ver en la salida. De esta forma yo tengo ya la interfaz para poder interactuar con los flip-flops. Puedo elegir, escribir, modificar solo los flip-flops que yo quiera. Puedo decidir leer solo los flip-flops que yo quiera. Con esto ya tengo la interfaz y con esto ya tengo el banco de registros, y con esto puedo soportar todos los tipos de instrucción que tiene MIPS relacionado con registros. Esta estructura que está aquí es la que vamos a utilizar para construir el camino de datos del procesador. Eso lo hacemos en el siguiente tema.